Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Sí, toma asiento, Fabio. Y muchas gracias por estar acá. Literalmente Fabio llegó volando y Y hoy, sí. así es como tiene que ser. Y bueno, pues el día de hoy tengo el honor no solo de estar con uno de los profesionales referentes en Latinoamérica de infraestructura crítica, porque se las trae el trabajo que tenés, Fabio, pero también un gran y querido amigo, así que de verdad que felices de tenerte acá en Costa Rica. Y pues como bien lo dice el tema, vamos a hablar sobre resiliencia, el nuevo eje de la ciberseguridad moderna, y pues vamos a enfocarnos en el área de expertise de Fabio, que es la aviación, ¿cierto, Fabio? ¿Cómo estás? Bien, buenos días para todos. Carolina, muchas gracias por la invitación a compartir con este público de expertos. En verdad que tengo buenos amigos en Costa Rica, veo varios de los fabricantes que hoy en día también son proveedores de nosotros en la aerolínea y sobre todo tengo mucha afinidad con el pueblo costarricense y con varios grandes amigos de Costa Rica, así que es un gusto poder compartirles experiencia más que hacer algo magistral. Lo que quiero hoy es contarles un poco lo que se ve en una aerolínea, en una infraestructura crítica, lo que sucede y el cómo estamos abordándolo, pues obviamente siempre en función de la seguridad. En Copa Airlines la seguridad es nuestro primer compromiso y la seguridad implica la seguridad aérea, la seguridad física y la ciberseguridad, que hoy en día hace parte de todas las operaciones de cualquier industria, pero en las aerolíneas fuertemente. Seguridad en aviación es el tema. Pueden imaginarse todos los detalles y estrategias que hay que resolver para esto, así que de verdad que vamos a tener unas muy buenas historias. Fabio se caracteriza por eso, por sus historias de experiencias tan trascendentales. Y Fabio, a vos te he escuchado decir varias veces que hoy la ciberseguridad no se trata solo de proteger, ¿verdad?, sino también de adaptarse. ¿Por qué es tan importante hablar de ciberresiliencia en este momento? Sí, bueno, aquí tengo un concepto que extraje de una presentación de Gartner acerca de lo que es la resiliencia. Hemos visto en el transcurso de la mañana y constantemente hablar en los foros o en las reuniones de ciberseguridad acerca de la ciberresiliencia, ¿verdad? Es una palabra que ahora está muy usada, pero también es un concepto que ha entrado en vigencia cada día más y básicamente es la capacidad de recuperarnos ante algo desconocido, poder resistir una situación y poder salir adelante de ella. Entonces, con el panorama de la ciberseguridad actual, pues básicamente es requerido poder ser resiliente, ¿verdad? Es requerido poder resistir un ataque, poder luego recuperarse y sobre todo mantener las operaciones del negocio. Yo quiero primero que todo darles un poquito de contexto de lo que es una aerolínea, de lo que es Copa Airlines, porque tal vez eso va a ayudar un poco a entender mejor los conceptos o las estrategias que estamos siguiendo. Una aerolínea hoy en día es una industria o un negocio que abarca diferentes sectores de la vida diaria, ¿no? Digamos que una aerolínea tiene una parte de retail, tiene una parte de e-commerce, tiene una parte de servicio financiero, y esto lleva a que sea un negocio muy regulado, porque adicionalmente pues el producto final es transportar vidas, transportar seres humanos. Y es un producto muy regulado, básicamente preciso, porque debe ser lo más seguro posible y lo más resiliente posible. Una aerolínea, y para expresar un poquito, almacenamos millones de registros de datos de personas, y los millones de registros de datos son porque nosotros tenemos que tener información crítica, información sensitiva de nuestros clientes. Seguramente muchos de ustedes, si no todos, han sido clientes de una aerolínea y ojalá de Copa Airlines. Nuestra operación en Costa Rica, en San José, es una de las más importantes y movemos bastante pasajeros. Entonces, nosotros en la aerolínea capturamos información de los clientes desde el proceso de compra y en diferentes momentos del viaje, ¿no? Entonces, en la compra, en el proceso de check-in, en el proceso de abordaje, en el proceso de entrega de equipajes,
pero adicionalmente tenemos que compartirla con muchas otras organizaciones. Tenemos que enviar información a los entes reguladores, a los organismos de migración de los países, en diferentes momentos envían la información. Intercambiamos información con el sector financiero por las tarjetas de código compartido que tenemos. La aerolínea tiene características de un banco, porque el programa de viajero frecuente actúa como si fuera un banco. Es una cuenta de millas, que son dinero, que tiene transacciones, como son redenciones, que tiene transacciones como son intercambio de millas que puedo yo asignarle a una persona. Tiene ahorros, que es las millas que me da una tarjeta de crédito por su utilización, las millas que gano por utilizar los servicios de la aerolínea. Y como tal, entonces, los actores criminales que buscan a la aerolínea son también los actores criminales que buscan a los diferentes negocios. Y luego viene otra particularidad, y es que una aerolínea pues transporta personas de diferentes niveles, digámoslo, de importancia, transporta personas, ejecutivos de alto perfil, transporta gobernantes entre naciones, transporta, digamos que personas que son activistas políticos o activistas en algún tipo de organización, y por lo tanto los diferentes grupos criminales de diferentes sectores buscan a la aerolínea para hacerle tracking a una persona, quisieran tener información de quién viaja, cuándo, dónde, con quién. También hay motivación económica, pues obviamente por el tipo de negocio que es. Y luego, por ser infraestructura crítica, a través de una disrupción en una aerolínea se puede impactar fuertemente a un país, a una región y al mundo en general, por una disrupción total en la aerolínea. Entonces, simplemente ese contexto para contarles que lo que vemos en las aerolíneas, las regulaciones que tenemos que cumplir con casi que una regulación de cada país en los que operamos. En el caso nuestro son 32 países. Tenemos alianzas con aerolíneas europeas, por lo tanto cumplimos con regulaciones europeas. Y todo esto lleva básicamente a que tengamos una visión de la ciberseguridad muy asociada al negocio y muy asociada a cómo digamos, cómo poder recuperarnos rápidamente y ser resilientes. ¿Cómo ha cambiado puntualmente la industria aérea o la ciberseguridad? Pues básicamente en la medida que la transformación digital ha crecido, pues obviamente en las aerolíneas también la ciberseguridad y en todos los negocios también ha cambiado. La superficie de ataque expandidas, el tipo de ataques que estábamos recibiendo, la sofisticación de ataques, el tipo de actores criminales que están buscando a los negocios. Como todos sabemos hoy en día, la edad de inicio de un hacker cada vez es más temprana, pero también la gran organización que tienen las agrupaciones criminales de hackers nos pone en jaque a nosotros, en el sentido de que digamos que ahora existen brokers de hackers, en el cual están haciendo reclutamiento de hackers jóvenes, organizándolos y luego también utilizándolos como el nivel de entrada digamos que de compromiso de accesos y contraseñas que luego son vendidas a las famosas incubadoras de hackers, donde ya el grupo especializado se encarga de sacar el beneficio del acceso o de la vulnerabilidad detectada por un hacker. Entonces, esto básicamente, esta lámina es un poco el mejor ejemplo de la resiliencia que tenemos en la industria, y seguramente visto por muchos de ustedes fue el caso del avión que el capitán Sullivan logró aterrizar en el río Hudson después de perder los motores, y en una situación sui generis para la cual de alguna manera los pilotos están preparados, pero no en este tipo en este nivel de amenaza. Él logró aterrizar un avión salvando la totalidad de las vidas de los pasajeros y de su tripulación. Eso fue una adaptación total y una definición o digamos que un acto de resiliencia y de recuperación y resistencia ante una situación adversa no esperada. Entonces, ese es el símil con la ciberseguridad hoy en día y el por qué debemos ir hacia la resiliencia. La ciberseguridad sin duda se ha transformado en un estilo de vida tremendamente dinámico. Hoy nos reunimos todos los que de alguna u otra forma vivimos y compartimos este espacio.
Y Fabio, a vos te ha tocado estar en primera línea de tener que adaptarte a todos estos cambios, ¿verdad?, en los últimos años, y quisiera aprovechar a que nos contaras, mirando hacia atrás, ¿qué nos enseña esa evolución de la ciberseguridad sobre la importancia de ser resilientes? Esos casos históricos que hemos vivido en el último tiempo, inclusive. Sí, bueno, principalmente lo que nos ha enseñado lo que nos ayuda con la ciberresiliencia es a cambiar la visión que teníamos o el acercamiento que teníamos a la ciberseguridad, ¿verdad? Anteriormente la seguridad tradicional estaba orientada a cómo nos fortalecemos para evitar ser comprometidos, para detectar una vulnerabilidad, para detectar un intento de compromiso, para identificarlo y detenerlo sin que llegue digamos que a cumplir con su cometido. Pero ya eso, con la sofisticación de ataques, con todo lo que estamos viendo, pues no es suficiente. Como seguramente aquí colegas del sector de la ciberseguridad, de la tecnología saben, por más protegido que estemos, por más procesos que tengamos, por más monitoreo que hagamos, en algún momento vamos a ser comprometidos. Y entonces ahí la visión va a cambiar, porque si me llegan a comprometer o cuando me comprometan o cuando tenga una disrupción por cuenta de un ciberataque, ¿cómo puedo, primero que todo, contenerlo? ¿Cómo puedo recuperarme? ¿Y cómo puedo mantener el negocio operando para que el impacto reputacional y el impacto económico sea el menor posible? Entonces, ese es el caso principal de la ciberseguridad, y para eso traigo acá un ejemplo que de alguna manera pienso que muchos de ustedes pueden recordar. En 2013, el 19 de octubre del año 2013, en Panamá, en Copa Airlines, tuvimos una disrupción tecnológica fuerte. 4:55 de la mañana de un sábado, el sitio principal de control de vuelos de la aerolínea se aisló por una falla tecnológica. No fue un ciberataque, fue una falla tecnológica, pero nos llevó a que hubiera un caos. Se cancelaron la operación de más de un día completo, se afectaron más de 50.000 pasajeros, digamos en la totalidad de los días que estuvo el negocio, digamos que en recuperación. Era la finalización de la cumbre de las Américas en Panamá, se encontraban muchas personas importantes en Panamá, el aeropuerto estaba totalmente lleno porque estaban buscando regresar. La presidenta de Costa Rica se encontraba en el Copa Club de Copa Airlines y estuvo por más de 7 horas en el Copa Club. Por lo tanto, pues esto generó un incidente aún mayor. Se hablaba por todo lado de que el problema había sido un ciberataque, de que nos habían comprometido. Y obviamente, pues empezamos a recibir también requerimientos de reguladores, de gobiernos, de autoridades preguntando qué pasó, qué sucedió, fue un ciberataque, qué íbamos a hacer. Fue un caos, aún teniendo un disaster recovery plan, porque aquí viene la parte clave de la diferencia entre la seguridad tradicional y la resiliente. Teníamos un plan de recuperación de desastres probado, teóricamente probado al 100%. Hacíamos simulacros anuales de probar el plan de recuperación de desastres, pero no contábamos con un plan de continuidad de negocio, que hay una gran diferencia, y es algo que es importante transmitirle al negocio, a las áreas de negocio. Es muy distinto un plan de recuperación de desastres a un plan de continuidad de negocio. Entonces, aun cuando nosotros tuvimos una afectación de 5 horas en la disponibilidad de los servicios, la totalidad del impacto duró casi una semana para la aerolínea, porque en el transcurso de lograr poner el plan de recuperación de desastres en operación, pues hubo tiempos muertos sin conectividad a sistemas críticos como eran los planes de vuelo, como era la gestión de tripulaciones, que sin eso no se puede mover un avión. Una aerolínea normalmente la asociamos con un sistema de reservaciones y el sistema de mantenimiento y las aeronaves, pero no es lo único ni es lo más crítico. Tú puedes tener los aviones, puedes tener el sistema de reservaciones, puedes tener las comunicaciones, pero si no sabes cuál es el estado de las tripulaciones, cómo es dónde están ubicados, cuál es su nivel de certificación, qué tipo de aeronave pueden volar, cuánto tiempo llevan volando, porque es muy regulado los tiempos de descanso y demás, en qué lugar se encuentran,
no puedes operar. Si no hay un plan de vuelo claro que diga de un origen a otro a un destino, cuál es la ruta que debe seguir el avión, cuál es la velocidad que debe llevar, cuál es la cantidad de combustible que tiene, pues no se puede operar. Y el lugar que se nos aisló era el centro de control operacional, donde precisamente se definen estas dos situaciones. Entonces, fue un caos total, duró varios días, impacto, y a partir de ahí Copa dijo, tenemos que empezar a trabajar en robustecer nuestra resiliencia. Tal vez en ese momento no se llamaba resiliencia, continuidad de negocio. Y empezamos a trabajar desde el 2013 hasta hoy. Inclusive hay un área dedicada a la continuidad de negocio de Copa. De pronto han podido ver por ahí en algún evento a la directora de continuidad del negocio de Copa hablando acerca de lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho. Luego viene un ejemplo de trabajar en continuidad de negocio y cómo llegar allá. Es el 19 de julio del año pasado, creo que muchos acá lo recuerdan, no por hablar de ningún proveedor en general, de hecho es nuestro proveedor más importante hoy en día. Fuimos impactados por la falla tecnológica de CrowdStrike, tuvimos 3.500 dispositivos impactados, sin embargo no cancelamos ni un vuelo, a diferencia de otras aerolíneas donde se cancelaron cientos de vuelos, miles de vuelos a nivel mundial, obviamente tamaños diferentes, pero nosotros no cancelamos ni un vuelo, porque habíamos aprendido de lo que sucedió en el pasado y aprendimos que teníamos que trabajar DRP con una resiliencia de continuidad de negocio. Esto es cómo se comportaba el 20 de julio el aeropuerto de Tocumen, mientras vimos en la lámina anterior aeropuertos alrededor del mundo colapsados. Nosotros teníamos un aeropuerto lleno con algunas demoras en los vuelos, pero una operación fluyendo, a pesar de que no teníamos disponibles muchos de los sistemas. Esto básicamente, ¿a qué se debió? A preparación, a definición de plan de continuidad de negocio, a conocer exactamente cuáles son nuestras debilidades o cuáles son nuestros procesos críticos y cómo debemos ejecutarlos en caso de que la tecnología falle. Y traigo un ejemplo aquí de cómo lo ejecutamos. En la aviación, los pilotos primero van de a dos en la cabina para poder hacer un check and balance entre ellos, poder hacer una validación de las decisiones que se toman, de las situaciones que pasan, y segundo, por resiliencia, por si uno de los dos pilotos no puede operar la aeronave. Pero adicionalmente, la evaluación de amenazas empieza desde antes del vuelo. Desde mucho antes, cuando los pilotos llegan al aeropuerto, se reúnen los dos pilotos y empiezan a conversar entre ellos en cuáles son las amenazas que pueden surgir durante el vuelo. Y son amenazas relacionadas con el vuelo per se, con el aeropuerto, con los pasajeros, con el clima, con cualquier tipo de eventualidad que pueda afectar la seguridad o la operación de ese vuelo. Y ellos, sobre ese momento, empiezan a hacer, digamos que, cuestionamientos de un piloto al otro, siempre es el piloto principal y luego el piloto que monitorea, y está preguntando si al despegar sucede que se nos va un motor, ¿qué debemos hacer? Entonces dice, dependiendo del aeropuerto sea, llegaremos a tal altitud, haremos un giro de 360 grados, tomaremos la ruta X, Y, Z, haremos una aproximación de tal manera y aterrizaremos de tal forma, tratando de evitar un golpe fuerte por el peso de la aeronave que está llena de combustible. Es simplemente un ejemplo no detallado, pero se analizan todas las eventualidades que pueden pasar y luego incluso en el vuelo, si un pasajero se comporta de manera irregular porque tiene algún tipo de problema, entonces también pueden ser situaciones riesgosas. Otras amenazas vienen asociadas al clima, en cualquier momento puede haber una falla de clima y en fin, el mensaje es, desde mucho antes de empezar el vuelo, todos los días, esos mismos pilotos, para todos los vuelos que hacen, siguen la misma rutina. Identificación de amenazas, preparación para recuperarse ante una amenaza o un incidente, e incluso si es irrecuperable, cuál es la mejor acción que se va a tomar para poder continuar y sobre todo preservar la vida de ellos mismos y de sus almas que llevan atrás sobre los pasajeros. Entonces, esa preparación que incluye simulaciones, que incluye también constante recorrido sobre los manuales, sobre todo, que lo hacen en el simulador, es algo que nosotros hemos adoptado en Copa para la continuidad de negocio y para la ciberresiliencia. No le llamamos ciberresiliencia, le llamamos una organización resiliente, y es como hemos empezado nosotros a prepararnos y a trabajar en
En el peor de los casos, ¿cómo salimos de ahí? Esto no quiere decir que seamos infalibles. Ahora mismo, mañana puede pasar una situación de ciberataque que comprometa la aerolínea y que tengamos una disrupción mayor, y seguramente ustedes van a acordarse, bueno, este estaba hablando allá, pero mira cómo está Copa. Lo que vamos a buscar es recuperarlo lo más pronto posible con el menor impacto. Eso es lo que hoy en día hemos hecho a nivel de... Definitivamente una vida complicada, nada aburrida. Créanme que el equipo de Copa Airlines se entretiene como muchos de ustedes. Acá todos, yo creo que no hay ni uno solo que se pueda decir que se aburre en este campo de la ciberseguridad y sobre todo de la ciberresiliencia. Y realmente que es fascinante, Fabio, compartir estas historias que las he podido escuchar o aprender tanto con un café, pero ahora con toda una audiencia, de lo que es vivir ese día a día que a veces ya no estamos tan conscientes, ¿verdad? De lo que es tomar un avión y ir a hacer vacaciones o un trabajo y que de repente tiene toda una complejidad extraordinaria y bueno, un gran talento detrás. Y la última consulta que quería decirte, lamentablemente tenemos un tiempo limitado, creo que podríamos hablar horas, Fabio, pero tenemos que continuar con la agenda. Es esa pregunta práctica, porque ya nos acabas de hacer todo un recorrido sobre la estrategia, el enfoque, el objetivo, el propósito, pero la gran pregunta para los que nos están escuchando es ¿por dónde empiezo? ¿Qué acciones concretas hacen que una organización logre una verdadera resiliencia? Y en el caso de las líneas aéreas, ¿cómo lo lograron ustedes? Sí, el principio básico es, digamos que desde el punto de vista de seguridad y tecnología y de la organización como general, es conocer cuáles son los activos críticos y los procesos críticos de la organización. En el ejemplo que les di al inicio, pues nosotros protegíamos la tecnología y cómo recuperábamos los servidores y cómo recuperábamos las conectividades, y hablábamos de los RTOs y los RPOs, como seguramente hablan muchos de ustedes en su día a día en las organizaciones, pero la realidad es que no siempre se conocen cuáles son los activos críticos y los procesos críticos de una organización. Y hay que empezar por realmente hacer ese trabajo, y es un trabajo que no debe hacer solo tecnología o seguridad. Uno de los errores es que muchas de las compañías esperan que el plan de recuperación o de continuidad de negocios lo lidere tecnología, y tecnología sea quien identifique qué es lo crítico, y ahí hay una gran falla. Identificar los activos y los procesos críticos es con el negocio, validar realmente los tiempos de vida que tiene el negocio ante una disrupción, cuánto es el tiempo máximo que puede durar sin una disponibilidad tecnológica, y luego ante una falla que impacte diferentes sistemas o activos, ¿cuál es la prioridad de recuperación? La prioridad real. Si uno siente diferentes áreas de negocio y le pregunta por separado a cada uno cuál es la prioridad, pues lo más seguro es que cada uno le va a decir que su sistema es el prioritario. Lo mío es primero. Pero si se hace un ejercicio completo, como el que nosotros hemos venido trabajando en grupos interdisciplinarios, haciendo pruebas de bajar sistemas, tal vez se sorprendan y se encuentran cosas sencillas que no se consideraban que terminan afectando una operación completa. Esto es un ejemplo de los sistemas críticos de una aerolínea, en el caso nuestro. La foto que hay es el centro de control de operaciones de vuelo, que fue el que se aisló en aquel entonces, y hemos venido trabajando en saber cuáles son esos sistemas. Luego, después de eso, ¿qué es necesario también tener? Un plan claro de recuperación de incidentes de ciberseguridad. ¿Cómo me recupero? Hacer los planes, lo que se conoce como los playbook o las guías detalladas de cómo nos recuperamos. ¿Qué va primero? ¿En qué tiempo? ¿Cómo se prioriza? Practicarlos. Y practicarlos es buscar las peores situaciones. Asociado a la ciberseguridad hay otras situaciones que a veces no se contemplan, y es cuando hay un ciberataque y tenemos un compromiso, y este compromiso involucra información personal o involucra a un actor criminal, y tenemos que, digamos que informarlo a un regulador o a una autoridad. Lo más seguro es que esta autoridad nos diga: necesitamos hacer un análisis forense. Y el análisis forense lo primero que te dice es los activos sobre los cuales se está dando el ciberataque, los necesito contenidos y aislados para la forense. Entonces el equipo de tecnología normalmente queda
porque su plan de recuperación se basa en que con la misma infraestructura o con los mismos activos sobre ellos me voy a recuperar. Y si lo primero que le dicen es que vas a perder los servidores o vas a perder la infraestructura porque la necesito aislada, y si quieres recuperarte tienes que hacerlo en otra infraestructura, el tiempo que tengo que sumarle a conseguir infraestructura es importante. Entonces hay que considerar y probar los planes considerando que no voy a tener las mismas características, que realmente es un empezar de cero, y que el empezar de cero asume que yo no voy a tener el 100% de mi operación inicial, que yo voy a tener que definir también con el negocio cómo me recupero poco a poco. Si es el caso de la aerolínea que opera 350 vuelos diarios, Copa no va a tener 350 vuelos operando luego de una recuperación de un ciberataque. El negocio tiene que haber hecho un análisis y decir, vamos a empezar a operar 50 vuelos, 20 vuelos, 10 vuelos. ¿Cuáles van a ser esos 10 vuelos? ¿De qué origen a qué destino? ¿Cómo voy a ir ampliando la capacidad? Entonces, es muy importante eso, identificar cuáles son los procesos críticos, practicar los planes de recuperación, asumir que tengo que recuperarme desde ceros, de que no tengo nada, y luego, pues también tener a todo el equipo, no solamente de tecnología, sino el equipo de la organización, claro y consciente de qué significa una continuidad de negocio y que una contingencia. Este es un ejemplo de un equipo que existe en Copa, de continuidad de negocios, que, llamémoslo de alguna manera, recluta y entrena al resto de la organización para desarrollar funciones que no son las suyas propias en caso de una disrupción. Un ejemplo mío propio es, yo estoy entrenado para hacer check-in de pasajeros, estoy entrenado para hacer acomodación de equipaje dentro del avión, estoy entrenado para hacer limpieza de aviones. ¿Y esto por qué es? Porque ante una situación crítica, si las personas saben exactamente qué tienen que hacer y cómo hacerlo, tú vas a poder tener manos adicionales para correr una operación, aun cuando no sea el equipo habitual. ¿Qué sucede? Si por múltiples causas, no solamente aplica para un ciberataque, aplica en nuestro caso para un cierre del aeropuerto de Tocumen en Panamá de 2 horas por una tormenta que atrasa toda la operación y que requiere que recuperarla haya muchas más personas de las habituales. Entonces hay un equipo, los que ustedes ven ahí, son equipo administrativo de personas de tecnología, de ciberseguridad, de ventas, de compras, de todas las áreas que están en el equipo de recuperación y que ante una llamada y ante una, obviamente preparado, probado anteriormente y comunicado claramente ante una llamada con un código, sabe que tiene que dirigirse a apoyar a otra área de negocio en otra actividad que no es la suya y que es la prioridad para recuperar la operación de la organización. Esto es fundamental, porque ante un incidente grave, cuando requerimos recuperarnos, siempre nos falta gente, siempre nos faltan manos. Va a haber equipos que van a estar trabajando turnos adicionales y que si no tengo quien pueda suplirlos, le suma complejidad a una recuperación. Entonces es una mezcla de tecnología con conocimiento del negocio y tercero, cultura general de la organización en que ante situaciones críticas, mi función no es la principal dependiendo de lo que esté pasando, sino que debo estar disponible para apoyar a otras. Y esto es algo que hay un mensaje del presidente de Copa donde básicamente lo que dice es que su preparación y compromiso ante eventos de disrupción hacen de este equipo un equipo clave para la sostenibilidad de Copa Airlines. Y como les digo, hay personas de todos los niveles, te puedes encontrar a un vicepresidente cargando maletas a un avión en un caso de si hay una huelga de operadores de la rampa o situaciones de este estilo, perdón. Gracias, Fabio. Definitivamente nos has dejado muy claro lo que es el concepto de resiliencia y sobre todo, desde Cybersec siempre hemos estado promoviendo que la ciberseguridad es cuestión de todos y creo que aquí está el ejemplo más concreto y claro de que de verdad debemos trabajar ante el riesgo y ante recuperarnos a diferentes situaciones en conjunto. La base del trabajo en equipo es crítica. Es clave el trabajo en equipo, es clave la comunicación, el entrenamiento, practicar y practicar. Es algo que en las aerolíneas, solo para que lo sepan como usuarios, se practica incluso qué hacer en caso de un accidente aéreo
y entre aerolíneas nos apoyamos, estamos obligados a una aerolínea a apoyar a otra ante un accidente aéreo, estamos obligados a compartir información y creo que ese es un factor muy importante para poder de alguna manera hacerle un poco de alcance a la organización que tienen los cibercriminales y al panorama que estamos viendo cada día más complicado. Gracias, Fabio. Y bueno, nos ha llegado el fin, nuestro espacio, pero por acá igual vamos a poder seguir conversando un rato más durante el evento. Demasiadas gracias de corazón por estar acá. Muchas gracias a todos ustedes y en verdad a la orden, nosotros somos muy abiertos a compartir información, a compartir experiencias y bueno, a todos gracias para los que sean y para los que vayan a ser clientes de Copa Airlines. Así es. No sé si van a viajar más tranquilos o más preocupados, no sé. Pero bueno, ahí ya les dejamos las historias. Muchas gracias. Okay. Muchísimas gracias al señor Fabio Peña, CISO de Copa Airlines, y también a la señora Carolina Taborda, gerente general de CyberSec Cluster. Y para cerrar este segundo bloque, damos la palabra al señor Víctor Cotto, líder de adopción de IA y transformación digital en Technology, con la conferencia IA, Ciberseguridad y Regulación. ¿Quién es responsable cuando una IA comete un error? Recibámoslo con un fuerte aplauso.